la narcodictadura corrupta y delincuente del anticristo asesino López Obrador, el presidente mentiroso, más calumniador y ofensivo que ha tenido, yo creo que la humanidad, no inició hace poquito, porque dicen, es que cambió. No, no cambió. ¿Desde cuándo inició su narcodictadura asesina López Obrador? Pues desde la infancia. Asesinó a su hermano cuando estaba en la pubertad, que lo hicieron pasar por accidente, pero hay muchas evidencias de que fue un asesinato. ¿Por qué Obrador no habla del caso? Pues porque dejaría la duda, mentiría obviamente, y manipularía a todos los ministerios públicos para que hicieran, como seguramente ya lo he hecho, para decir que fue un accidente. Pero ahí empezó su narcodictadura asesina, corrupta, delincuente del López Obrador. Y continuó cuando cambiándose el nombre. Él no es Andrés Manuel, él es Manuel Andrés López Obrador, su nombre de nacimiento. Por lo tanto es Manuel, M-A-L-O, Manuel Andrés López Obrador es malo. Entonces, cambiándose el nombre de Manuel Andrés por Andrés Manuel, quitando su sigla de malo, asesinando a su hermano, pues desde ahí inició. Que continuó siendo un estudiante corrupto, mal estudiante, creo que 13, 14 años tardó en terminar su carrera, con bajo promedio, creo que no llegaba al 8, empezaba apenas el 8. Sabían que no estudiaba, que era un porro, y que hay muchos periodistas, investigadores que dicen que plagió su tesis, y de muchos de los libros que ha hecho, casi todos, pues no los escribió él, se los escribieron y él les ponía su nombre. Claro, les pagaba y les daba la idea de qué. Y que como trabajador, antes de que fuera un político, pues era corrupto, trabajaba creo que en 2 secretarías y en una cobraba sin presentarse a trabajar. Hay pruebas, de todo hay pruebas, que López Obrador, como es el mayor mentiroso, pues todo lo va a modificar, a cambiar, a mentir. Y sus seguidores idiotizados le van a creer, porque ya los idiotizó. Entonces ahí empezó. Cuando continuó, cuando se metió a la política y perdió 4 veces, perdió la candidatura a la gubernatura en Tabasco, en el PRI, y acusó de corrupción, de fraude. Luego perdió ya siendo del FDN contra el PRI, perdió y acusó de fraude. Mandó quemar pozos petroleros, no pagar impuestos en los municipios, un montón de conflictos que siempre ha generado. Cuando perdió en el 2006 con Felipe Calderón, argumentó fraude, que no había ningún fraude, ninguna prueba válida más que su palabra de loquito y sus movilizaciones de loquito, movilizando a sus idiotizados arrastrados, lo que hay. Y en el 2012, que volvió a perder, volvió a acusar fraude. 4 veces ha perdido, conocidas grandes, y ha acusado fraude. Obviamente ahí está ya el narcodictador, corrupto, asesino, operando. Pero cuando fue desaforado porque violó, desacató 4 veces una orden judicial que ordenaba no construir en el predio del Encino, y lo siguió haciendo. Por lo tanto, lo desaforaron el Congreso, no lo desaforó Vicente Fox, fue el Congreso, por violar la ley, porque de siempre ha violado la ley. Es un delincuente, desacata la ley abiertamente. Ahí se va fraguando el narcodictador asesino Obrador, se va fraguando, va agarrando fuerza.
Y cuando ocupó el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues tampoco fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque no tenía el requisito de 5 años de ciudadanía o residencia para ser candidato, y aún así, con corrupción participó y obtuvo un poquito más de votos que Santiago Krill. Nunca fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y cuando compitió para la presidencia ahora en el 2018, que es el presidente, el presimiente, pues tampoco es presidente. ¿Por qué? Porque violó los tiempos de campaña muchísimos años antes de la campaña, ya estaba haciendo campaña, por lo tanto ya no podía ser candidato, porque violó los topes de gastos de campaña, gastó muchísimo más que lo que se permite, y porque su campaña fue financiada por el crimen organizado. Ya lo dijo el Mayo Zambada, ya lo dijo, ya Tim Golden ya lo demostró, ya se demostró por todos lados. Lo sigue negando porque es un enfermo mental, un mentiroso, un inmoral, pero sus seguidores van a seguirlo diciendo como él lo dice. Y porque la campaña en el 2018 hubo una clara trampa. Todo lo que decía el PT, Morena, Obrador, criticando a los otros partidos, lo dejaban. Pero lo que decían los otros partidos de lo que hacía mal Obrador, decían que era guerra sucia y los quitaron. ¿Qué campaña es esa? Tanto poder tiene de dictador Obrador que sí influenció al INE, que el Ciro Murayama y otros dos formaron una comisión para ver cuál era guerra sucia. Y este tipejo, que después sufrió las consecuencias por López Obrador, él mismo lo jodió, quitando todo lo que decía la oposición, bueno, lo que antes era, lo que ahora es oposición, el PAN y el PRI, de que hacía mal Obrador, lo quitaban. Entonces no fue. Pero ya siendo presidente, tampoco es, él ya no es presidente, porque en la revocación de mandato fue una farsa lo que se hizo, ahí nunca fue presidente. Pero además hubo un periódico que hizo una encuesta más neutral, que donde le preguntó a toda la gente por medio del teléfono a todo el país. ¿Y saben qué? En una verdadera encuesta, en ese momento querían que se fuera Obrador, que dejara de ser el presidente, o en pocas palabras, correrlo, el 69%, por el 31% que decía que se quedara. Esa era la verdadera encuesta. Entonces López Obrador tampoco ya es presidente, ni fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni es presidente de México, ni sigue siendo presidente, pues ya fue revocado su mandato. Le hablo de lo legal. Ahora, en la farsa corrupta de dictador, pues es presidente, o sea, no es presidente. Pero ¿dónde empezó? Quería decir dónde empezó el narcodictador. Ya dije que desde el principio, pero ya como presidente, primero poniendo a los superdelegados en los estados, a 32 personas. Obrador pone a 32 personas de su equipo como superdelegados. ¿Qué quiere decir? Que iban a estar junto al gobernador de cada estado. ¿Para qué? Pues para implantar su dictadura. Eso no es un sistema federal, es un sistema centralista, peor que el de Santana, al que han considerado de lo peor. Pues es peor López Obrador. Este modelo es centralista. Por eso ha ido robándose las gubernaturas Morena. Por esos superdelegados que están operando en los 32 estados. Bueno, 31 más la Ciudad de México. Y luego, ¿cómo siguió? Poniendo a los servidores de la nación, a esa gente que decía con mentiras que era para ayudar al pueblo, para llevar servicios. No, son para hacer campaña a favor de López Obrador y de Morena. Esos servidores de la nación están yendo a las casas a decirles que si no votan por Morena, les quitan los programas sociales, lo que es una vil mentira, porque no se les pueden quitar, porque Xóchitl Gálvez y Gana las va a dejar todas las pensiones. Pero siguen diciendo la mentira ahí los servidores de la nación. Son viles, ladrones, corruptos. ¿Cómo continuó la dictadura de Obrador? ¿Cómo?
militarizando al país. El que decía que iba a sacar al ejército de las calles, militarizó al país, lo militarizó. ¿Y cómo? Denigrando al ejército, haciendo lo que están al servicio de él y haciendo obra pública que no le corresponde al ejército. Los pone de albañiles, de distribuidores de libros, de tanta cosa. Pero ahí está la dictadura. Pero la mayor acción de dictadura, de narcodictadura, es haberse asociado directamente o indirectamente, para muchos directamente, con las bandas del narcotráfico, con las bandas del crimen organizado, que desde que llegó Obrador están operando y la delincuencia se desató al máximo y se metieron los narcos delincuentes, las bandas, se metieron en las elecciones, en todas las elecciones que ha habido en México, para gobernadores, para alcaldes, para todo, se han metido y han hecho que gane, que Morena se robe las gubernaturas, se robe las alcaldías. Y en esta elección del 2024, ya más de 50 candidatos de la oposición, como 30 en Michoacán, como 15 en varios, ya no van a participar porque las bandas la delincuencia está amenazando a los candidatos de la oposición para que no participen. ¿Eso no es una narcodictadura asesina? Claro que sí. ¿Y cómo continuó la narcodictadura corrupta, asesina, delincuente del anticristo asesino López Obrador? ¿Cómo? Haciendo que la Cámara de Diputados y de Senadores son una bola de arrastrados indignos. ¿Qué tienen de diputados esos tipejos de Morena, del PT y del Verde? Que no analizan la propuesta que dice Obrador, simplemente la votan a favor. ¿Cuándo? Con trampas, cuando no está la oposición, el PRI, PAN, PRD, solitos votan a favor de las reformas, como son mayoría se les roban. Y todo lo que se les envió a Obrador, que son puras maldades, destrucción, robo, corrupción, que envía a Obrador, se lo avalan, se lo admiten. ¿Y cómo continúa la corrupción? Sometiendo al Poder Judicial lo más que ha podido. La tal Tadei, la presidenta del INE, es una corrupta obradorista, porque la puso Obrador y la puso para que haga lo que se le pegue la gana a Obrador. Va a decir que no. Si ya las muestras de la violación a la ley que ha hecho López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena son suficientes para que Morena, Claudia Sheinbaum ya no sean candidatos y para que López Obrador haya sido destituido, porque tiene 34 acusaciones por lo menos de violación al proceso, en el proceso electoral, violando la ley como delincuente López Obrador. ¿Y qué hace? Se sigue metiendo en forma descarada y lo dice porque es además de un descarado, inmoral, ladrón, corrupto, porquería humana, además es un enfermo mental. Dicen que no lo haga, pero lo hago. Es más, una vez le preguntaron, ¿usted se mete en el proceso electoral? ¿Qué dijo? Sí, me meto. Eso ya es una cosa de delincuente electoral, de dictador, pero de enfermo mental. ¿Y qué? Ahí sigue. Y porque ya puso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como presidenta a otro obradorista. En el INE hay una obradorista de presidenta. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está otro obradorista. Y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso a otra ministra con la que suman 4 suficientes para que todo lo que dice Obrador, por pésimo, por maligno, por destructor, por corrupto, no se ha quitado. Vamos a ver. Claudia Sheinbaum es una superladrona, una delincuente electoral. Lleva más de 4 años en campaña. Con eso ya no puede ser candidata. O van a negar que desde hace como 3 años no hay bardas, no han visto bardas desde hace 3 años, donde dicen es Claudia.
Esa es campaña fuera de tiempo de campaña. Y donde López Obrador le está levantando la mano, se ven esos espectaculares desde hace como 3 años. ¿Y qué hizo el INE? Que los quiten. Ya los quitaron, pero ya la gente ya los vio. Por eso Claudia Sheinbaum va un poco arriba, porque la gente ya se metió en la cabeza, es Claudia, es Claudia, es Claudia, por todo el país. Además, Marcelo Ebrard puso 63 violaciones a la ley o corrupciones que hizo el proceso interior de Morena para elegir al candidato a la presidencia, en la cual Ebrard, siendo morenista, denuncia toda la violación a la ley con la cual Claudia Sheinbaum se convirtió en corruptamente, por la dictadura de Obrador, en la candidata. Claro, ya sometieron a Ebrard y Ebrard tiene que doblar las manitas y ya está pues que del lado de Claudia Sheinbaum. Así ganó Delfina Gómez con pura ratería, una mujer dictaminada como delincuente electoral, quitándoles el dinero a los trabajadores de Texcoco, habiendo robado dinero en la Secretaría de Educación Pública. Es una ladrona, igualmente con un abuso, como lo está haciendo Claudia Sheinbaum, abuso de tiempo, abuso de gastos de campaña, con dinero que no es de Morena, es del país. Porque Morena no puede tener tanto dinero para hacer millones y millones de mantas, de lonas, de carteles por todo el país. Así está Claudia Sheinbaum. ¿Y qué hace el INE? Que los quiten. Que no los han quitado todos, ¿eh? Pero ya para qué. Es que no basta con que diga que los quiten. Tiene que haber una sanción. A Sheinbaum ya la sancionaron con 50 millones de pesos porque es una corrupción brutal, abierta. Tiene que el INE hacer una farcita ahí, igual que el Tribunal Electoral, una farcilla ahí para como que está siendo un instituto imparcial. No, es un descaro. Esa es una elección de Estado en la que el narcodictador corrupto, delincuente y anticristo, asesino, manipulador, calumniador, destructor ofensivo, venenoso, hasta brujo ya han dicho que es, porque sí, lo dice Pedro Ferriz, está haciendo en este país una elección, una farsa total, un robo descarado que va a haber, porque esta elección del narcodictador, asesino, corrupto, delincuente, anticristo, presimiente, venenoso, López Obrador, está haciendo una dictadura. Ya es una dictadura, nada de que se va a convertir en dictadura, ya es una dictadura de facto. Pero si votan por Morena, si votan por el PT y por el Verde, la dictadura se va a implantar. ¿Y sabe qué va a pasar? Ustedes que votan por Morena, los va a fastidiar. Averigüen que es una dictadura como la de Corea del Norte, como la de Venezuela, como la de Nicaragua, y van a darse cuenta que ustedes van a ser los culpables de la desgracia de México. Ya destruyó todo López Obrador, ya destruyó todo. Las instituciones, los fideicomisos, las ONGs, y ya con el dinero que le robó a todo está dando dinero, pero ¿saben qué? Ya se lo acabó. El dinero para las pensiones se lo robó de todos lados, no lo generó. Le quitó el trabajo a la gente que trabajaba, le quitó el dinero a los investigadores, a los fideicomisos, a todo, destruyendo el desarrollo de un país, desarrollo institucional, desarrollo científico, desarrollo económico, para regalar dinero y que voten por él. Porque es un narcisista, es un enfermo mental, un psicópata que necesita que le aplaudan, que necesita ofender y destruir todo. Ya se acabó el dinero. ¿Y ahora qué está haciendo? Pidiendo prestado, endeudando al país. Ya van 4 millones de pesos más de deuda, con las que va a acabar de dar las pensiones para que voten por él. Pero ese dinero se tiene que pagar. Y después, como ya se acabó el dinero, las pensiones las va a seguir dando el presidente que siga así, sea Xochitl, o sea Maynés, o sea Claudia, las van a seguir dando. Pero va a haber muy poco dinero y van a dar las pensiones a muy poquito.
en Venezuela por haberle hecho caso a un dictador como Maduro, pero como Hugo Chávez, al que adoraban más que a Obrador. Le creyeron y destruyó a Venezuela. La gente está súper fregada, no tienen ni para comer, no pueden comprar más que 1 litro de leche a algunas personas. Así va México, ya va en decaída. México llegó a ser la economía número 10 del mundo en los 80s. Ahorita es la economía 15. Y se salvó de salir de las 15 porque otros países fueron muy fregados por ciertas condiciones. La dictadura, la narcodictadura se demostró cuando López Obrador perdió en el 2006 y se autonombró presidente de México violando las leyes y la Constitución. El hombre que siempre viola las leyes, y ya demostró su dictadura cuando hizo que votaran por Juanito del PT, cuando él era del PRD, para que después le robara el triunfo a Juanito y se lo diera a Clara Brugada. Clara Brugada es una ladrona, ella nunca fue nunca fue alcalde de Iztapalapa y ahora quiere ser presidente, quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero con tanta propaganda por todos lados, bardas, carteles, con las mentiras de Obrador, usando la conferencia en forma de lo más delincuente posible. Obrador pues va arriba en los votos, pero espero que tú, mexicano, si no quieres una dictadura, si no vas a permitir que se burle de ti López Obrador, porque hay más delincuencia, hay más pobreza, hay muchísima más corrupción, hay nepotismo, hay desempleo, hay inflación, hay impunidad, hay crisis migratoria, le da dinero a los extranjeros para que voten por él, a venezolanos, a todos, y el mayor asesino, Obrador, y el mayor ecocida, está destruyendo al planeta. El Tren Maya ha hecho una destrucción espantosa del medio ambiente que en todo el mundo se quejan. Los mantos acuíferos, cantidad de selva destruida, de especies animales, de árboles talados. Cuando Obrador dijo, para construir el Tren Maya no vamos a cortar un solo árbol. Fíjense el grado de locura, de inmoralidad, de maldad del observador. Decir que para hacer el Tren Maya, que iba a pasar, que pasa por el medio de la selva, no se iba a cortar un árbol. Eso lo dice ya ni un loco endemoniado como Obrador. Se han cortado miles y miles y miles, no sé, de árboles. Decir que no se iba a cortar uno, pues así de mentiroso es. Porque es un hombre, no es un hombre normal. Es un loco, es un enfermo mental, es un inmoral, pero es el anticristo, tiene la clave del anticristo, tiene 666. El primer 6 es porque su nombre tiene 24 letras y 2 más 4, 6. El segundo 6 porque su fecha de nacimiento, 13 del mes 11 de 1953, si ponemos 1, 3, 1, 1, 1, 9, 5, 3, lo sumamos, da 24, 2 más 4, 6, segundo 6. Y porque fundó un partido que se llama Morena, que tiene 6 letras, es el anticristo. No nada más por sus claves, que lo dice el Apocalipsis, sino también por su maldad, por sus asesinatos. Es el mayor asesino de México, con más de 810,000 muertos en el COVID por su culpa, con el primer lugar mundial de muertos en México de personal médico en el COVID por su culpa de Obrador, por el primer primer lugar de letalidad, por la mayor cantidad de muertos por falta de medicamentos que ha habido en los sexenios, que no dio Obrador medicinas, por la mayor cantidad de homicidios en un sexenio, más de 200,000 ya con López Obrador, de delincuencia, por la apropiación del crimen organizado en el país. Todo lo van a decidir ellos. Si tú votas por Morena, te va a decir el delincuente que no pongas el puesto, que le des más dinero del que lo que él quiere. Eso va a ser. Porque idiotizó a la gente, los engañó, se burló de ellos. Inclusive es tan malvado que los que votan por él, ¿saben qué dice? Él dijo, Obrador, por mí votan los más ignorantes. Y son a los que les doy sus cositas, los apoyo como a los gatitos que hay que darles su alimento. Los tacha de animales. La educación está peor. Mete todo lo que es la educación científica en la educación básica, de 4 libros, mete un libro. Idiotizante su educación, los va a hacer igual de malvados y de corruptos que él.
La salud está peor que nunca. Más de 50 millones sin atención médica. La pobreza aumentó. Dice que disminuyó. Falso, porque los datos que da son mentiras. Son con sus gabinete que dice puras mentiras. Puros ineptos, corruptos que hacen lo que él dice. Y si no los corre, por eso ya ha corrido a muchos y muchos se van. Aumentó la pobreza porque la clase media ya es pobre. Más de 10 millones más de pobres. Aumentó la corrupción muchísimo, lo dice World Justice Project, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, lo dice, todo el mundo lo dice. Aumentó la delincuencia, aumentó la corrupción, aumentó el desempleo, la inflación, el nepotismo es tan corrupto que ha hecho millonarios a sus hijos con pura violación a la ley. Con la corrupción de que no da contratos con licitación a las empresas, se los da a sus cuates porque ellos de sus cuates luego le dan los moches a él y el crimen organizado le da los moches con los cuales él tiene dinero para enriquecerse porque es de los más ricos del mundo López Obrador, según la revista Forbes. ¿Por qué? Porque es un ladrón que llegó a saquear al país y ya destruyó a México. Gracias.